amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre una filosofía milenaria como es el Zen. Vamos a conversar con el doctor José Boniche, especialista en hipnosis clínica, quien nos va a contar cuáles son los beneficios y bondades de esta práctica. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes algunos tópicos de todos estos temas súper interesantes para nuestra audiencia. Por mucho tiempo hemos creído que meditar es para seres excepcionales, iluminados, monjes budistas, tibetanos que están en templos y que pasan todo el día meditando, ¿verdad? Sin embargo, ahora es una práctica que ya se ha hecho muy popular y que es utilizada en todo el mundo. Doctor, vamos a iniciar explicando qué es el Zen. Sí, el término correcto es Zazen, ¿ya? Y es un término oriental proveniente entre China y Japón, más o menos 125 años después de Cristo. Y Zazen, su traducción hacia el español es sentarse en meditación. Sa, sentarse, Zen, meditación. Sencillo, este término. Exacto, porque el Zen tiene esa particularidad, poder sentarse a meditar. Ese es un punto fundamental de esta práctica y filosofía. Significa, doctor, que ahora cualquier persona puede meditar, no requerimos así como grandes aprendizajes o conocimientos, sino que más bien como disciplina. Sí, hay que reconocer dentro de la historia de esta práctica que en el año de 1230, ¿ya? El monje Kensei abrió las puertas de lo que es la práctica de la meditación y en específico el Zazen, para las personas, digámoslo así, civiles, que no eran monjes, ¿ya? No eran monjes budistas, sino que eran personas amas de casa. Y estamos hablando desde los años 1230. Amas de casa, personas trabajadoras, personas que tenían estudios, personas que no tenían escolaridad. Entonces, abrió esas puertas para enseñar la práctica de sentarse en Zazen para las personas y que eso pues les ayudara a poder tener pues más tranquilidad en sus vidas, poder enfoque, atención. Todos estos puntos de la salud mental y la salud humana, imagínense, desde 1230 se vienen hablando. Entonces son enfoques de en esa época y que hoy por hoy son válidos y que la ciencia, la salud, la programación neurolingüística, el mindfulness, los ha estudiado muy bien. Sí, ahora se están aplicando en casi todo el mundo. Es una práctica que se ha vuelto muy cotidiana para muchas personas por sus múltiples beneficios. Sí, sí, así es, ya que algo importante de la práctica de sentarse en Zazen es mantener la atención en el momento en donde estoy y como es decir, evitar la distracción. Lo que hoy por hoy vemos que en la salud, inclusive en los niños, con el uso constante de los dispositivos el celular, la tablet, la televisión, el sonido, la música, vemos que tienen pues lo que se llama problemas de atención o déficit de atención, y eso es un tema de que cuando lo vemos en la salud infantil es lo que está de día en día. Entonces vemos que este tipo de ejercicios de sentarse en atención plena, en Zazen, tomando el término antiguo, es fundamental aprenderlo hoy por hoy, porque constantemente nos distraemos. Y también pues los adultos, 20 llamadas en el celular, 30 correos electrónicos, reuniones desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Una persona que lleva ese ritmo así, con que tenga 20 minutos de poder sentarse, enfocar su atención en un solo punto, le ayudará a poder estar en calma
y hacer lo que tiene que hacer en su día. Entonces ya vemos que no es solo práctica de monjes, sino que la gente civil, la gente natural puede desarrollar. ¿Cuántos minutos, doctor, se requieren, digamos, para meditar, para que tengamos resultados? Y digamos, ¿qué hora es la más indicada? Punto bastante importante para explicarlo. Generalmente se recomienda que sea por las mañanas, porque en la mañana, si la persona ha logrado descansar bien, la mente está menos agitada. Fundamental no despertarse e ir directo al celular. Si una persona, digamos, ese día lo va a dedicar a su práctica de meditación. A veces no es necesario practicarlo diario, sí es ideal hacerlo diario, ¿ya? Pero cuando yo me siento en esta postura de zazen, ya sea lo que se llama posición de loto o sentado en una silla, requiero disminuir la distracción de afuera y sobre todo la distracción de adentro. Entonces por las mañanas pues se recomienda que la persona, aunque sea 20-25 minutos, lo haga y se centre al estar sentado en la respiración consciente. Cuando la respiración empieza a actuar, la mente empieza a bajar todo el alboroto de pensamientos. En unas personas es más rápido, en otras personas es más despacio. Sin embargo, siempre en la medida que practica esto, la persona empieza a tener esos momentos de silencio y atención. Sobre todo en estos tiempos, como usted explicaba, que tenemos vidas como bien agitadas, que siempre estamos corriendo, que nuestro cerebro está expuesto a teléfonos, a llamadas, a tanto dispositivo electrónico, a la televisión. Esto hace que, digamos, estemos como que sobrecargados de pensamientos, de energía. ¿Y qué pasa cuando estamos tan expuestos a tanta información, doctor? Sí, cuando la persona está tan demasiado expuesta a eso, el cerebro se hiperestimula y entonces biológicamente cuando esto es repetitivo se activan hormonas, se activan situaciones de que el cuerpo se altera, ¿ya? Se altera el estado de ánimo, se altera la frecuencia cardíaca, se altera la presión, la persona inclusive desgasta más su piel. Si vemos ahí muchas referencias de situaciones de estrés y que da problemas de la piel. Sin embargo, es interesante cuando una persona que practica zazen u otra técnica de meditación logra revertir este tipo de situaciones. Unos más rápido, otros más lento. Unos necesitan ayuda médica, farmacológica y otros mejoran con este tipo de práctica. Porque todo ese barullo de pensamientos empieza a disminuirse, se controlan y el cuerpo empieza a responder totalmente. Es interesante, doctor, porque entonces nuestros pensamientos así, que están bochinzosos, nuestros pensamientos que están todos dispersos, nos provocan estar como en un estado de alerta, como estar ansioso, y entonces eso provoca que la hormona del cortisol se dispare y pase todo esto que usted está diciendo. Es decir, vivimos como digamos que somos el cuerpo de bomberos y en cualquier momento va a sonar la alarma, entonces estamos esperando el incendio. Y eso nos trae repercusiones físicas. Claro, exactamente. Y qué interesante es cuando la persona empieza a descubrir este tipo de ejercicios, ¿ya? Es decir, llevar la mente al momento presente. Y eso pues en la terminología del zazen se llama el vacío, es decir, vaciar la mente. No es que dejar la mente en blanco, no es no pensar nada, sino disminuir esa excesividad de pensamientos en una práctica tan sencilla que yo puedo estar en mi oficina, me siento 5 o 10 minutos, cierro todo y estoy de frente
generalmente se recomienda una pared o algo que sea neutro. No porque una pintura, por ejemplo, si medito frente a una pintura me va a interferir, no, se acostumbra estar frente a una pared para dirigir la atención y el foco hacia eso. O sea, disminuir la distracción. Luego, claro, el segundo elemento, una respiración. Si yo empiezo a respirar agitado, me siento ansioso, pero si yo empiezo a respirar calmo, el cuerpo se me calma. He calmado el cuerpo, he dirigido la mente a un solo foco y luego todos los pensamientos que surgen cuando yo no hablo, la tensión, la sensación de soledad, la nostalgia, la tristeza o la euforia, empiezan también a calmarse. Y cuando todo eso calma, el cuerpo responde. Y es interesante lo otro, que en los estados de mayor calma, neurobiológicamente se sabe que el cerebro derecho trabaja más y el izquierdo reposa. Entonces, cuando eso ocurre, la persona encuentra las respuestas que lo que está desarrollando y necesita en su vida. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor José Bonilla, especialista en hipnosis clínica. Con él estamos hablando sobre una práctica milenaria que cada vez se hace más popular en todo el mundo, como es el Zen o meditar. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con el doctor José Bonilla, especialista en hipnosis clínica. Con él estamos conversando sobre meditar, sobre la importancia que tiene para nuestras vidas meditar. Doctor, ¿por qué es importante que le dediquemos tiempo todos los días a la meditación? ¿En qué nos ayuda? Sí, hoy esto se ha vuelto bastante frecuente, pues vemos sobre todo que tenemos cada vez más elementos que inquietan nuestros pensamientos y nuestra vida. Se habla sobre problemas en la economía, pandemias, se habla sobre enfermedades pues, que vienen a nosotros de una manera inesperada. Hay problemas en las familias, con los hijos, con la pareja. Entonces vemos un sinnúmero de elementos que nos vienen a provocar efectos de ansiedad, depresión, tensión emocional, déficit de atención. Entonces, con el ejercicio de aprender la práctica de la meditación o aprender la práctica del Zazen, podemos descubrir cómo revertimos todo ese tipo de fenómenos. Que eso es fundamental, que la persona aprenda qué es lo que tiene que corregir o reordenar y que viva ese proceso de ir reordenando cada situación que se le presenta. Hay muchas personas que piensan que es como difícil estar sentado 10, 15 minutos meditando o porque a veces se tiene la creencia que no tenemos que pensar nada, pero la mente está en movimiento, está en acción. ¿Qué tenemos que hacer con esos pensamientos que nos vienen cuando estamos meditando? Muy buena pregunta. En este tipo de ejercicios lo que se desarrolla es aprender a ser observador, ¿ya? Es decir, uno entra en diálogo constante con uno mismo y hacemos un diálogo en silencio. Muchas veces no platicamos con otro. En una reunión hay 50 personas, uno está sentado, no ha abierto la boca, pero uno sigue pensando, piensa y que piensa, ¿ya? Ese momento en donde la persona está en un salón con 50 personas y esta persona está sentada
no dice nada, pero sigue pensando, es un buen momento para disminuir esos pensamientos y pueda ver el presente en donde se encuentra. Imagínese que va a una obra de teatro, a ver un concierto. ¿Qué desea? ¿Estar en ese momento escuchando esa música o seguir pensando en el sinnúmero de situaciones que tienen? Cuando empiezo a aprender a meditar, me dirijo la mente al presente. La mente funciona como un canario. Un canario yo le doy su comida, su alimentación durante la mañana y el canario está saltando. Yo le doy, le lleno su tacita con agua y el canario se baña. Así funciona la mente y con lo que le doy, pero no la hemos aprendido a educar. Sí, muy interesante eso, doctor, porque ahora usted estaba hablando del aquí y el ahora. Muchas veces estamos pensando en lo que ya pasó, estamos pensando en lo que va a venir y eso nos impide disfrutar el hoy, disfrutar las cosas cotidianas, bonitas, desde, usted hablaba de los pájaros, desde escuchar el canto de los pájaros, cuando por la ventana nos entra una brisa rica. Dejamos de percibir todas esas cosas porque estamos pensando en lo que fue y en lo que va a ser. Sí, entonces, ¿qué puedo hacer? Entrenarme, aprender a cómo dirigir lo que fue y lo que va a ser hacia el momento en donde estoy, ¿ya? En ese presente que, por ejemplo, estamos hablando en este momento, este es el presente que está. Pasa este momento y luego se dirige a otro espacio. Entonces, si yo voy aprendiendo de manera suave, no rígida, esto no se trata de que sea una camisa de fuerza, no es una doctrina, no son leyes como un concreto, sino de ir redirigiendo esos momentos, esos pensamientos con suavidad. Quizás nuestros padres nos educaron de una manera, pues, al golpe, digámoslo, o fueron demasiado flojos, ¿ya? Sin embargo, claro, cuando la mente empieza a salir y a construirse, también la tengo que reeducar, también la tengo que guiar. Y la mente es muy sutil, muy suave. La mente usted le da lo que necesita y la mente lo va a poner a trabajar. Imagínense todos los inventores. Y es increíble, y esto siempre lo cuento en algunos temas, Isaac Newton, y la historia nos lo dice, cayó la manzana y él comprendió la teoría de la gravedad. ¿Qué estaba haciendo? Observar. Entonces, si yo empiezo a observar mi día, en lo que estoy, veo muchas cosas que son bendiciones y que yo las pasaba por alto. Y ese es el entrenamiento mental que puede encontrar usted en la práctica del Zazen. Es decir, es disfrutar todo lo que tenemos, es disfrutar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. A mí me llama la atención que, por ejemplo, ahora con los celulares, si estás en el teatro, la gente ni está disfrutando ni el show ni el concierto porque están pegados al teléfono o están filmando. Entonces, yo digo, si estás filmando o estás mandando fotos o estás disfrutando plenamente el show o la actuación en la que estás. Y eso pasa entonces en todo en la vida, doctor, porque estamos siempre dispersos y no nos permite sentir la vida en plenitud. Entonces yo creo que eso se trata de crear esa conciencia de que tenemos que estar viviendo el hoy. Aquí estoy, ¿qué siento? ¿Cómo me siento? Sí, entonces, ¿cómo aprendo eso? Entonces, ese es, usted ha mencionado el camino a donde puedo llegar. ¿Cómo hago ese camino? Entonces, lo que nos toca aprender, ¿ya? La respiración consciente, el sentarme, como se hace en Zazen, ya lo mencionábamos, frente a una pared, es decir, quitar toda la distracción, darme esos 10, 15, 20 minutos y a poder apagar el celular y estar ahí solo conmigo. Claro, es natural y normal que en ese momento en que estoy solo conmigo, muchas cosas que me inquietan van a salir. Pero si yo logro sentir eso y dejarlo que salga, luego de toda ese barullo, todo ese ruido, hay el espacio en donde yo me puedo sentir en completa calma, de estar conmigo, de poder disfrutarme a como yo soy.
sin buscar ideales, sino poder aceptarme a como yo esté. Eso es lo que se aprende en este tipo de ejercicio y este tipo de enseñanzas. Podemos decir, doctor, que con la práctica de la meditación podemos llegar a conocernos a nosotros mismos, podemos lograr ese diálogo interno que muchas veces hemos perdido porque buscamos afuera lo que realmente tenemos que buscar dentro. Yo en Vida con Propósito hago mucho énfasis en esto, siempre en la búsqueda interior de nosotros mismos, porque estamos viviendo para afuera, buscando afuera, queriendo ser felices siempre afuera. Sí, fundamental esa palabra, como usted menciona, irse afuera. Cuando se medita en Zazen, se va hacia adentro. Y ya me puedo reír sin una razón. No quiere decir que uno esté errado, sino que uno se ríe, sonríe, no por lo que me pasa, sino por lo que yo soy. Me puedo sonreír porque estoy sano, ¿ya? No sé cuántas personas se hacen conscientes o tienen plena atención de que sus ojos pueden ver, ¿ya? De que tiene una nariz, una boca, unos labios, un cuerpo, un rostro, que hasta el momento está sano, no tiene una enfermedad. Entonces, claro, pero me paso en la mente racional, y entonces me olvido de todo eso, ¿ya? Entonces, cuando le quito la atención a mi propia persona, a mi estado físico, que hasta este momento está estable, entonces pierdo la atención de lo que yo soy, y entonces me voy hacia afuera y ya no estoy dentro, y como ya no estoy dentro de mí, empieza toda la agitación, la hiperestimulación, y si no tengo eso, me pongo mal, decaído, que no tiene sentido mi vida, que ya todo se acabó. Entonces pierdo la atención de mí. Cuando yo practico el meditar, estoy ahí solo conmigo, en absoluta gratitud. Es importante meditar para encontrarnos a nosotros mismos. Podemos comenzar con 5, 10 minutos y después vamos perfeccionando la técnica. Cada quien va a su ritmo. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor José Boniche, especialista en hipnosis clínica. Con él estamos hablando sobre la importancia de meditar, de hacer de la meditación una práctica cotidiana para conocernos a nosotros mismos y disfrutar totalmente la vida. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con el doctor José Boniche, especialista en hipnosis clínica. Él nos está explicando la importancia de meditar todos los días, o por lo menos todos los días, si podemos, ¿verdad? Porque nos va a traer muchos beneficios a nuestra vida, sobre todo a encontrar esa calma, esa paz en este mundo tan agitado en el que estamos viviendo. Doctor, algo interesante es que, de lo que estaba leyendo, es que al tener esa calma, esa paz, pues reaccionamos menos ante las situaciones. Hay veces reaccionamos ante cosas que nada tienen que ver con nosotros, que si hay guerra en Ucrania, que si hay terremotos, sequía. No es que vamos a ser insensibles, pero hay veces estamos irritados, estamos alterados por situaciones que no están en nuestro control y no vamos a solucionar nada. Lo que estamos agresivos con todo el mundo y nos pueden provocar enfermedades. Y la meditación nos ayuda a eso, a no reaccionar. Sí, es una de los beneficios, de las consecuencias
que tiene el practicar este tipo de ejercicios, ¿ya? Porque la persona se vuelve su pensamiento hasta cierto punto un poco más lento. Ya no es acción-reacción, ¿ya? Ya no es ir corriendo frente a algo o ir buscando algo con tanta velocidad que es una vorágine de pensamientos. Entonces la persona está más lenta en ese tipo de reacciones y puede definir y decidir cómo es que quiere reaccionar. Y como los estímulos externos se han disminuido, entonces la persona, aunque a veces pues alguien enojado pueda salirle en la calle, de pronto toma cierta distancia y puede responder de otra manera. Tampoco se trata de que las personas nunca se vayan a enojar. Eso es otro punto importante, porque una persona que medita puede enojarse, puede sentirse triste, eufórica, contenta. Es parte de sus emociones que tiene. No anula la meditación las emociones. Sin embargo, ya la persona no depende de esos estados emocionales, que es distinto. Entonces hasta se mejora, digamos, doctor, la inteligencia emocional, que es el manejo de esas emociones que hay veces nos pueden provocar grandes problemas, porque hay veces son esas emociones mal gestionadas que nos meten en problemas, porque contestamos sin pensar. Digamos, algo no me gusta, tiro la puerta y ya molesto a todas las personas que estaban en mi círculo. Y después tomás conciencia y decís, ay, qué pena lo que hice, pero ya lo hiciste. Claro. Y si la persona es consciente, va haciendo ese espacio de conciencia en los momentos de silencio, va descubriendo cuál es la raíz de por qué le están pasando estas cosas. Y si vemos a conciencia, son situaciones que no son propias de la persona, sino fueron historias mal contadas, historias que quedaron grabadas en la emoción negativa. Pero yo puedo contarme una historia que quede grabada en una emoción más adecuada y al meditar eso lo descubro y entonces puedo decidir reordenar esa situación. Sí, ya no me molesto. Si yo sé que una persona es violenta o que es negativa, te escuchás, hasta tenés empatía porque entendés que quizás tenga heridas emocionales y respetás y ya no te molestás. Ya es bastante con no estar uno molesto. Sí, porque la persona muestra las heridas emocionales de quien escucha. ¿Ya? Entonces, y ese es otro punto importante, que la meditación no llega a esa persona, como usted menciona, con las heridas emocionales. Yo veo la herida emocional del otro, pero también veo la mía. Y cuando yo me observo a mí, entonces logro comprender que quizás he podido trascender esa herida y comprendo por qué esa persona está así. Y veo mi propia herida. Y como dicen los budistas, y esa palabra me encanta, ver con compasión. No es decir cubrir al otro o justificarlo. O sea, no es eso, sino primero verme a mí. ¿Ya? Entonces, este tipo de práctica me ayuda a verme más a mí. O sea, ¿qué es lo que yo tengo? Porque si algo me enoja y me irrita de X persona, es porque yo lo tengo primero. Entonces, cuando yo me reviso, cuando veo qué es lo que yo tengo, entonces miro que tengo quizás características similares a esa persona que está iracunda, deprimida, está en ese drama emocional. Pero que me doy cuenta de que yo con este tipo de ejercicios he ido mejorando y trascendiendo eso. Entonces puedo ayudarle al otro o únicamente estar ahí esperando a que esta persona pueda decidir salir de esa situación en que está. Podemos decir entonces que el Zen o la meditación es una herramienta que está al alcance de todos nosotros y que podemos utilizarla. Lo que pasa es que requiere, como todo en la vida, disciplina, tener la voluntad de hacerlo y poco a poco entonces la vamos perfeccionando. Claro, todo se va aprendiendo en el camino. Una persona que aprende este tipo de ejercicios
logró en sus primeros días, meses, tener ciertos beneficios y en la medida que lleva años haciéndolo, pues va a tener otros beneficios. No se trata tampoco de que todo sea lineal. Aprendí, nunca lo dejé y toda mi vida fue de maravilla, ¿no? Porque siempre va a haber, aunque uno medite, altos y bajos, ¿ya? Y el punto es eso de que trascender ese espacio para poder disfrutar el espacio, el momento alto y poder disfrutar también el momento bajo, ¿ya? Sí, tener esa herramienta para manejar las emociones que nos pueden embargar, así como usted está diciendo, pues de tristeza, de miedo, porque al final somos humanos y en algún momento aparecen. Otra cosa interesante que estuve leyendo, doctor, es que gracias a la respiración que tenemos cuando meditamos, logramos también irrigar mejor nuestro cerebro. Y eso trae grandes beneficios físicos. Sí, porque al hacer una respiración consciente ya no es tan superficial. Se recomienda, pues, como sabemos, la respiración diafragmática, respirar muy profundo y que todo el diafragma baje lo más próximo hacia el abdomen, que sea muy plano, y posteriormente sacar todo el aire para que todo eso, el pulmón, todas sus reservas las pueda expulsar muy suave y consciente. Entonces, cuando yo hago esto, se alteran pues la oxigenación, las sustancias que se eliminan por la respiración, el riego sanguíneo, como ya menciona, se hace más rico pues en todas estas sustancias que se necesitan para el intercambio de gases, las células. No es lo mismo una persona que respire así tan rápido, entrecortado, a que haga una respiración profunda y pausada. Entonces, el oxígeno, la célula necesita ese oxígeno y la cantidad que llega a cada una de estas células, pues es en mayor concentración y sobre todo en un mayor espacio. Y esto hace pues de que nuestro cuerpo, nuestro cerebro vaya funcionando mejor. Tenemos hasta ese beneficio, pues, cuando respiramos, que tenemos que recordar que nuestro cerebro se alimenta de oxígeno y entre mejor es la calidad del oxígeno, pues nuestro cerebro va a estar en mejores condiciones para funcionar y también a nivel celular logramos tener células más fuertes porque las estamos alimentando mejor. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor José Oniche, especialista en hipnosis clínica. Con él estamos hablando sobre la importancia de meditar, la importancia de darnos este tiempo para vivir el hoy, no mañana, el hoy. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con el doctor José Oniche, especialista en hipnosis clínica. Él nos está hablando sobre la importancia de meditar, sobre la importancia de ir hacia adentro de nosotros mismos, a tener esos espacios de paz, de calma, de reflexión, para saber qué queremos y para dónde vamos. Eso es muy importante, doctor, cuando estamos en este mundo corriendo, agitado o muy distraídos, que es lo que está de moda ahora con todos estos aparatos electrónicos que sí son muy buenas, pero a veces nos distraen demasiado de nuestras metas, de nuestros objetivos. La meditación nos puede traer a nosotros mismos. Sí, es lo que se ha hablado desde 1230. El monje Kensai y su maestro Dogen, imagínense desde los años 1200 que se empezó a explicar la práctica del Zazen
a las personas pues naturales, civiles, ya del día a día, les enseñaban este tipo de ejercicio para que dentro de su día pudieran tener esos espacios de calma. Hagamos un ejercicio de imaginarnos cómo era el mundo en esa época, año 1200, 1230, 1250. Podemos entrar a internet y ver la historia de la humanidad en esa época. Estábamos años de no tener un celular, una computadora, una llamada, ya todo era contacto con la naturaleza. Sin embargo, la mente sigue trabajando. Ahora situémonos en el año 2023, una pandemia, la economía, los celulares, las redes sociales, la estimulación de cada célula nuestra cada vez es mayor. Sin embargo, es muy reconocido por las ciencias médicas, por la psicoterapia y en el mundo de los negocios, que esto, el redirigirse hacia uno, la persona se experimenta ese espacio de renovarse en cada momento. Es decir, que inclusive podemos ser más productivos, más creativos cuando meditamos. Así es, Porque y ahí nos quiero... podemos enfocar en nuestro trabajo, en nuestras metas, en nuestros sueños. Ahí quiero recalcar, por ejemplo, Steve Jobs, el creador de Apple, pasó un momento después de haber lanzado su producto que tuvo su crisis en su empresa y la dejó. Y relatan los biógrafos que se fue a un templo zen a aprender ese ejercicio de práctica. Luego regresó y entonces empezó a desarrollar muchas actividades teniendo ejercicios y prácticas de atención plena, ¿ya? Entonces, la persona no es que, como mencionábamos, que se distrae del mundo externo, sino está más consciente y empieza a hacer lo que toca en el momento que toca, en ese presente continuo, ¿ya? Y haciendo eso, pues nuevas ideas salen, la persona está más descansada, las relaciones entre nosotros pueden ser mejor. Entonces, esos son los grandes beneficios de tomar una práctica que me lleve hacia mí, la que la persona le guste. Una cosa importante, doctor, es que cuando nosotros estamos agitados, cuando tenemos alguna situación difícil, no vemos la salida, pero es por eso mismo, porque estamos enfocados en ese problema, en esa situación, y entonces no vemos salida. Al meditar, inclusive podríamos encontrar la respuesta a ese problema. Sí, cuando la persona está en esos momentos de tensión, de estrés, es interesante porque toda su atención la dirige hacia lo que le está dando el problema. Ahora, si redirige la atención y busca la solución, toda la situación se redirige a buscar soluciones. El punto es la atención a eso que deseo. Entonces, ¿cómo desarrollo la atención a eso? Pues haciendo un ejercicio de que me lleve hacia adentro, ¿ya? El zazen, las visualizaciones, la lectura, el contacto con la naturaleza, o sea, mucho de la musicoterapia, los cuencos tibetanos. Entonces, hay un sinnúmero de elementos que me ayuden a redirigirme hacia mí. Y allí la solución muchas veces, y es lo que nos decían las abuelitas, deja de buscar algo y aparecerá. ¿Por qué? Porque me relajo y las cosas empiezan a suceder, como se dice, sincronizadamente. Ya no con mi mente, sino con el interior. Una cosa que me gustaría que hablemos aquí, doctor, es cómo desmitificar la meditación. La ignorancia es muy atrevida y a veces muchas personas consideran que esta es una práctica del demonio o yo no sé qué, y que si vos sos de X o Y religión no puedes meditar. Sin embargo, sentarse en silencio con nosotros mismos no es de ninguna religión. Es importante ahí aclarar, y es muy buena su pregunta,
porque todas las civilizaciones, sean en su práctica religiosa, tienen prácticas meditativas. Por ejemplo, los budistas, pues ya vemos pues el Zen o el budismo tibetano. El judaísmo tiene los sufis, son gente que se dedica a meditar. El cristianismo tiene los padres del desierto. Es decir, la meditación siempre ha existido, ¿ya? Siempre ha existido. Y eso no es nuevo, es de años, es muy antiguo, inclusive hasta antes de Cristo. El punto es, ahora, si yo lo hago solo y lo aprendí por ser autodidacta, quizás hay cosas que no las estoy haciendo bien. Entonces necesito acercarme a un grupo, a alguien que me pueda dirigir y que esa práctica tenga muchos elementos en mejoría. Pero lo que pasa es que muchas veces la persona cuando se sienta empieza a ver imágenes, señales, poderes y cosas, y eso ya es lo que se decía anteriormente, que eso las personas decían que es del demonio. Lo que pasa es que son imágenes del inconsciente. Entonces yo que necesito aprender cómo calmar eso y poder sentirme y sentarme conmigo en ese espacio de estar en calma y tener una dirección en la vida. Doctor, hagamos entonces un breve resumen, que ya estamos en el último bloque. Para meditar, ¿qué requerimos? Sentarnos en el espacio donde mejor nos sintamos cómodos, ¿ya? Respirar lo más relajado posible, respiraciones profundas, tranquilas, apagar el celular o algún dispositivo que me distraiga y disfrutar de estar conmigo. Si me distraigo, vuelvo a guiarme a estar ahí, en sana paz. Para comenzar, ¿cuántos minutos podemos utilizar o hacer de meditación para comenzar? Si nunca lo ha hecho, con 3 minutos suficiente. No se sofoquen a hacer mucho. Si ya va teniendo más práctica, 3, 5, 10 minutos, 15 minutos. Ya cuando se va teniendo bastante experiencia, puede pasar un día entero en ese estado. Ok, perfecto, doctor. Y muchísimas gracias por hablarnos sobre este tema tan importante para estos tiempos en que vivimos, tan agitados, en que nuestra mente parece la pantalla de la computadora con 20 ventanas al mismo tiempo abiertas, ¿verdad? Y esas 20 ventanas hay veces no nos permiten ni tener alegría, ni paz, ni tranquilidad, ni enfocarnos en nuestras metas y objetivos. Gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros. Es un gusto y las mejores bendiciones para todos. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber estado aquí con nosotros en Vida con Propósito. Les recuerdo que usted ha nacido con un propósito de vida, pero está en sus manos encontrarlo, desarrollarlo y, lo más importante, compartirlo para ser felices. Hasta la próxima.